Y ya nos acompaña en nuestros estudios el comandante de Operaciones Aéreas y Defensa de la FAE, Wilfrido Moya, con quien vamos a hablar sobre los operativos a narcoavionetas. Nos ya ha llamado mucho la atención, general. Muy buenos días, ¿cómo está? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por acompañarnos. Nos ha llamado mucho la atención y parece que cada vez más, y ya no nos sorprende la aprehensión de narcoavionetas, pero sí nos sorprende quizás el abandono de las mismas. Como si fuera bastante fácil y poco costoso el abandonar narcoavionetas. ¿Eso a ustedes les dan a entender también un poco la cantidad de recursos económicos que hay en juego? Sí, definitivamente, como es de conocimiento público, el narcotráfico es un negocio que genera muchos recursos. Y en este sentido, sí, las narcoavionetas son un medio que se utiliza para transportar la droga. Medio barato para ellos, parece. En ese sentido, sí, sí. Nos vamos a las estadísticas de los costos que tiene un kilo de droga en el país y cuánto llega a costar en Norteamérica, seguramente podemos hacer rápidamente los cálculos y ver que dentro del proceso mismo operativo, si le podemos llamar así, la avioneta viene a ser un medio que puede ser totalmente desechable. 1% menos. Posiblemente, dependiendo del objetos descartables casi como servilletas para el narcotráfico. Ahora, ¿cómo está el tema de la seguridad en el perfil costero ecuatoriano? Sabemos que el radar de Montecristi no funciona a la fecha, se están haciendo investigaciones, pero ¿con qué contamos a la fecha para rastrear a estas narcoavionetas que han vuelto a operar y parece con más fuerza? Bien, la Fuerza Aérea, como parte de la acción integral que realizan las Fuerzas Armadas, realizamos constantemente la vigilancia y control del espacio aéreo. Para esto disponemos de un sinnúmero de radares. ¿Cuántos? Es un poco complicado. ¿Aproximados para saber? Bueno, le puedo decir que en el sector de interés tenemos casi cubierta todo el sector. Sin embargo, la ausencia de un radar se puede suplir a través de otras medidas operacionales y tácticas. Y justamente los resultados del fin de semana y del día 18 revelan o ponen en conocimiento de la comunidad que se está realizando la vigilancia y que efectivamente tuvimos el contacto con los TNIs, fuimos capaces de a través de acciones operacionales y tácticas realizar la interceptación, seguimiento y por último determinar el lugar donde aterrizaron. Pero en todo caso, como Estado tenemos ojos en todo el perfil costero para detectar el vuelo de narcoavionetas, ¿eso está asegurado? Sí, obviamente asegurar en un 100% es que, como todos estos ojos también pueden tener algún tipo de problema. Regularmente los mecanismos de detección que son los radares tienen ciertas limitaciones, por los mismos condicionantes de la geografía o la operación en el mar. Bueno, pero es que si funcionaran así de bien, el narcotráfico no sería rentable tampoco en nuestro país. Exactamente. Eso deja determinar que muchos de los operadores de estas narcoavionetas tienen algún tipo de información o relación con actividades que se realizan en este campo militar. Antes de ir precisamente a eso, ¿no? ¿A qué limita la actuación de ustedes? Quisiera preguntarles sobre, porque a nosotros nos dijeron lo importante que era el radar de Montecristi, y luego cuando hubo esta segunda caída nos dijeron lo trascendental que era. ¿Por qué usted dice que sí está cubierto el país y por otro lado nos dicen que estos radares eran fundamentales precisamente para hacer la detección? ¿Eran radares más importantes, radares más fuertes? Bueno, todo tiene que ver con el dispositivo creado para justamente poder detectar estas avionetas. Sí. Pero eran distintos. Sí, en el sector donde que estaba utilizándose el radar en Montecristi sí nos daba cierta capacidad para mejorar, digámosle así, la vigilancia y control. ¿Y qué hay ahora en Manabí? O sea, ¿cómo se está vigilando en este momento en Manabí? Están desplegados unos radares tácticos que... Los radares móviles. Unos radares móviles, unos radares tácticos que si bien no tienen el alcance de los radares de largo alcance, sí nos permiten realizar la vigilancia y tener ciertos niveles de cobertura. ¿Y allí cuántos hay? Estamos hablando de unos 2 o 3 radares que están operando en el sector. Siempre, nunca es suficiente, siempre va a ser necesario más, porque obviamente el perfil costanero es bastante amplio. Pero sin embargo podemos suplir a través de otras acciones, como les decía, operacionales o tácticas de estas deficiencias, que siendo nosotros la Fuerza Aérea tenemos doctrinas que sí más o menos nos guían en este contexto de cómo realizar esta vigilancia. Usted decía algo interesante, comandante. Hay gente que sabe cómo funcionan los radares y que sabe cómo evadir el control de los radares, que pudo haber tenido en algún momento conexión con las Fuerzas Armadas, exmilitares en concreto. ¿Ustedes han detectado información en particular sobre este tema? Le pregunto esto porque permanentemente, cada vez que hablamos de narcoavionetas, hablan de que las avionetas saben cómo volar, saben cómo evadir. Y esa información, se entendería, es reservada, es información sensible para el Estado. ¿Hay filtración de información a las
bandas organizadas. En forma general podría decirle que existen investigaciones que se están llevando a cabo respecto a estos asuntos. Hay que comprender también que nosotros los militares, como todos, somos ciudadanos. Y el ciudadano que vive en una sociedad también está sujeto a diversos tipos de influencias que pueden existir. Por lo tanto, el ciudadano militar no creo que es ajeno a esto. Sin embargo, obviamente las Fuerzas Armadas, como un esfuerzo conjunto e integral, estamos comprometidos y estoy seguro yo que la mayoría de quienes somos parte de las Fuerzas Armadas estamos comprometidos en la defensa de los intereses de nuestra población y estamos operando todos los días, las 24 horas al día, los 365 años en ese fin. Sí, es que en la pausa nosotros precisamente hablábamos de esa capacidad operativa que debe tener alguien para evadir un radar, ¿no? Usted nos explicaba, deben volar sobre montañas, bastante bajo para no ser detectados, y nos preguntábamos si es que alguien que entiende de esto, de tipo militar, podría tener algún tipo de intervención. Nosotros hemos visto y se han dado detenciones de pilotos mexicanos que probablemente tienen este conocimiento, pero ¿han conocido de personas que formen parte de esta logística que sean ecuatorianos? No, relativamente no. Por las informaciones que se han manejado anteriormente, sí se conocía que del exterior venían ciertos ciudadanos con cierto tipo de entrenamiento militar. De hecho, otro factor que es importante considerar es que estas operaciones son en la noche. Y si en el día es complejo la aviación, en la noche es mucho más complejo volar a alturas bajas, posiblemente con el uso de visores nocturnos. Impone otras restricciones adicionales. Pero esas investigaciones que se han abierto por algún tipo de información que se ha filtrado, ¿tiene relación con miembros activos de las fuerzas? ¿De la Fuerza ¿Aérea? ¿De nuestra? Sí, de nuestro país. Bueno, ustedes desde conocimiento público, por ejemplo, las investigaciones que en el caso del radar se están realizando a través de la Fiscalía, una vez que se tenga la información de esas investigaciones, obviamente las autoridades correspondientes darán a conocer los resultados. ¿Y hay acciones de administrativas por ese tema? Sí, se están siguiendo también unas acciones que obviamente tienen que seguir procesos que normalmente siguen y en función de eso en su momento también las autoridades respectivas darán a conocer los resultados. Comandante, pistas clandestinas. Todos los meses las detectamos. Hay más de 400 según información de la Dirección General de Aviación Civil. Pero cuando le vamos a preguntar a la Dirección General de Aviación Civil, ellos nos dicen: nosotros nos encargamos de las pistas que sí están reguladas. Yo encuentro una falla de lógica ahí. Toda pista no está regulada hasta que entra por el control de instituciones como la Dirección General de Aviación Civil. ¿Cómo nos construyen tantas en nuestras narices y no nos damos cuenta? Porque una pista clandestina se hace durante varias semanas con maquinaria pesada, que carga combustible, que hace ruido, que es evidente. Sí. ¿Estamos fallando en este sentido? Bueno, no en general, porque en realidad no estamos hablando de pistas, estamos hablando de caminos, carreteras. Enormes, que se hacen con maquinaria. Mire, donde que aterrizó la última avioneta es una recta muy larga de un camino que une la población de Tugaduaja con Engunga. Estamos hablando de 6 kilómetros de una recta que puede ser utilizada, que está muy bien compactada y que se realiza se utiliza para esta operación. ¿Quién debería controlar eso? O sea, ¿quién debería ir ahí y decir, señores, ¿para qué es este terreno aplanado? Estamos hablando de una carretera, es una carretera que está en uso diario, por lo tanto, eso está siendo utilizado por los narcotraficantes o estas bandas delictivas. En eventos anteriores vemos que son terrenos o caminos en el medio de arrozales que se utilizan lógicamente para la actividad lícita, sino que estos grupos van, verifican esas áreas y las utilizan para aterrizar. Entonces no son pistas en realidad, sino son terrenos que están ahí en muchas ocasiones sin control y es muy difícil controlar. De hecho, en las estadísticas que nosotros tenemos, últimamente hemos detectado 64 sitios o áreas en donde las avionetas podrían aterrizar. Sí. Y como pasó el 18, estamos haciendo acercamientos con los dueños privados o públicos de estas áreas para que nos ayuden a inutilizarlas. Esto significa que siendo de uso para las actividades que ellos realizan, no necesariamente sean destruidos, sino que se limite un poco la accesibilidad y más que todo, conociendo que una avioneta, por ejemplo, tiene desde una punta de ala hasta la otra punta de ala aproximadamente unos 11 metros, poner algún tipo de obstáculo ahí para evitar que pueda ser utilizado. Siempre las autoridades, bueno, y en las últimas entrevistas nos han dicho que lo que está ocurriendo es que existe una mayor interceptación de
alcaloide, ¿no? Pero también nosotros nos preguntamos si por otro lado esto no tiene relación a el incremento en la producción que existe en Colombia también, ¿no? O sea, ¿qué se acerca más a la realidad? Quería agradecerle muchísimo, general, por haber estado con nosotros esta mañana. Estuvo con Muchas nosotros gracias. el comandante Wilfrido Moya, comandante del Comando de Operaciones Aéreas y Defensa de la FAE. Gracias por su tiempo. Muchas gracias a ustedes.